Pues bueno, vamos a empezar con la meetup de este mes. Muchísimas gracias a Wiseline por prestarnos sus instalaciones. Estábamos huérfanos de lugar. Siempre lo hacemos, como ya la mayoría sabe, en la Estela de la Luz, pero bueno, por ser fiestas patrias y el mes patrio, pues nos corrieron. No cabíamos en el programa. Entonces, pero bueno, muchísimas gracias a Wiseline por este espacio. A ver si por ahí viene alguien de Wiseline un ratito. Pues bueno, veo bastantes caras nuevas y como la mitad yo creo que han de venir nuevos. Bueno, platicándoles un poquito de lo que hacemos en PHP México, organizamos en la Ciudad de México meetups mensuales, meetups bimestrales, con el fin de traer un poco de las cosas nuevas de PHP, tratar de eliminar la vieja enseñanza de PHP, código espagueti, bueno, no código espagueti, no, pero espagueti es rico, el código espagueti no es rico. Código telaraña, código feo, tratando de impulsar nuevas formas de programar, ¿no? O sea, utilizar Composer, buenas prácticas, metodologías ágiles y todo lo que se está llevando en industrias a gran nivel, ¿no? Tenemos este hashtag, por favor compartan sus fotos, compartan sus comentarios en Twitter usando este hashtag. Obviamente estas meetups no serían posibles si no tuviéramos alguna especie de patrocinio. Como ya les decíamos, Wiseline nos está prestando hoy sus oficinas. Tenemos licencias de PHP Storm que vamos a regalarle a los speakers. Bueno, no sé, tal vez a una ya, ¿no? Ya tiene. Es cliente. Se la renovamos el siguiente año. Vamos a estar regalando licencias a los speakers. Si quieren una licencia y quieren ser speakers, acérquense con Nayeli, conmigo, con Karen, por ahí está ahorita, y pues propongan una charla y nada, pues eso es lo único que tienen que hacer para ganarse una licencia. Y la empresa en la cual trabajamos nosotros es Indava. Indava está poniendo las chelas y la pizza. Sí, regresaron las chelas. Aquí sí nos dan permiso. Pues bueno, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Tenemos un sitio, más que un sitio es una landing page casi. Ya nada más están las fotos y algunos eventos que hemos hecho del sitio. Si alguien quiere ayudar en este sitio, no sé, poniendo contenido, actualizando las fotos, tomando fotos, puede acercarse también con nosotros. ¿Quién de aquí está en el Slack? Ay, muchos. No tienen chamba, ¿verdad? Hay gente para contratar. Tenemos una encuesta de Web Skills. Por favor, si son tan amables de contestarla. Estamos regalando playeras al que la responda. Está un poco larga, entonces el incentivo es una playera. Y si alguien viene por playera, si alguien ya la contestó y no le han entregado su playera, igual acérquense con nosotros y de una vez se las damos, ¿no? Ok, ahorita Y pues bueno, como les decía, el Slack de PHP México sirve para todo, menos para hablar de PHP. Está bueno el cotorreo. Usualmente hay entre 40 y 60 personas conectadas, más o menos. Pues bueno, hay un montón de canales, ¿no? Desde anime hasta PHP. Si quieren ser speakers, como les decía, pueden acercarse con nosotros. También tenemos un pequeño formulario donde pueden registrar sus datos. Déjenos ahí su correo y nosotros los contactamos para las siguientes meetups. Pues bueno, sin más, vamos a empezar con nuestra primera charla del día de hoy. Tenemos a Sagrario de parte de Linio. Y nos vas a estar hablando. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como dice David, mi nombre es Sagrario y yo les voy a hablar de Things.
¿Quién de aquí tiene versionadas los cambios que tienen en su base de datos, en sus proyectos? Levanten la mano, los que tienen versionadas sus cambios. ¿Ok? Esperaba un poco más, pero bueno, el día de hoy precisamente esta herramienta les va a funcionar a algunos que no han querido versionar sus cambios y que a lo mejor tenemos no sé, una base de datos independiente de mi proyecto. ¿De repente se escuchó muy fuerte? Bueno, esta herramienta nos ayuda a tener los cambios controlados. ¿Es el proyector o la lab? Ok. ¿Qué es Sphinx? Una herramienta de migración de base de datos para PHP. Es un proyectillo. ¿Qué es una migración, no? Es el proceso de selección, preparación, extracción y transformación de datos en un sistema informático. Estos son como los conceptos generales. Sphinx nos ayuda a tener un conjunto de scripts de migración. ¿Qué es un script de migración? Pues es básicamente una secuencia de comandos. Y estoy aquí listando dos, el up, que se consideraría como un comando que te lleva a una versión más nueva de tu base de datos, y el down, que es un comando que te lleva a una versión anterior de la base de datos. Bueno, ¿cuál es la importancia? Les preguntaba, ¿no? Que es quién tenía versionada sus cambios de base. No sé si a alguien le ha pasado, bueno, pero he escuchado, el amigo de un amigo, que de repente pierden no sé, la estructura de la base de datos y el proyecto y la estructura pues ya no machean, y a lo mejor perdieron, ya no se diga los backups, sino perdieron a lo mejor algún feature que lanzaron y y del que ya no se tiene conocimiento, o quién sabe, a lo mejor fuga de información, alguien renunció y ya no saben bien cómo va esa parte del esquema de la base. Y pues nos podemos enfrentar a este tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor la encuentras en el código, la armas, pero pues pierdes un rato, ¿no? Entonces, bueno, eso es un pequeño, ¿qué podría pasarnos en caso de alguna emergencia? Entonces, de aquí viene la importancia, ¿no? Los scripts de migración nos permiten tener documentado el estado de nuestro esquema de la base de datos en cada punto de vida de nuestro sistema. O sea, si tenemos documentadas las versiones de la base dentro de nuestro mismo proyecto, pues eso quiere decir que el deploy que hice ayer tiene la versión más actual de mi esquema de base de datos, ¿no? Y pues adicionalmente facilitan el rollback. Si hay algún error con alguna migración, sin problemas, pues yo puedo regresar a la versión anterior. Bueno, Sphinx, regresamos a la herramienta que les iba a presentar. Esta es un poco de historia. Bueno, este es como un diagrama que hizo su creador para decidir cuál iba a ser el logo. El logo oficial era el que apareció en el primer slide. Y bueno, creado en 2012 por Rob Morgan. Este señor y yo tenemos algo en común. Él trabajó en una venture de Rocket Internet, es una empresa alemana, y yo trabajo, como dijo David, en Linio, que anteriormente era de Rocket, ahora tampoco es de Rocket, y él ya no trabaja de Icon, que era de Rocket Internet. Bueno, actualmente tiene 800 pull requests, su proyecto de Sphinx, y bueno, en 2017 lo pasaron a ser parte del Kate Software Foundation, ¿no? Ahora ya ellos lo mantienen, pero sigue siendo open source, esto es importante, ¿no? Sigue siendo open source. Y pues, ¿por qué recomiendo usar Sphinx? Tiene una fácil instalación, de hecho en el transcurso de los slides van a ver en poquitos pasos cómo se instala. También tiene una fácil configuración, es independiente de frameworks y pues es bastante ligero, o sea, hace lo que tiene que hacer y ya no te instala más cosas. Admite migraciones escritas en PHP y MySQL, o sea, puedes hacer ambas. ¿Para qué me serviría hacer una migración en PHP? Pues bueno, esto me permite tener las migraciones portátiles entre proveedores, ¿no? O sea, si mi proyecto el día de hoy está levantado en MySQL, pero mañana lo quiero cambiar a Postgres o cualquier otra cosa, pues mis migraciones no tienen mayor tema. Si lo hago en SQL, pues yo creo que más de uno de nosotros ya se enfrentó a la situación de hacer una query compleja con objetos, lo que la convierte en una query monstruosa y súper lenta. Entonces, cuando a veces tienes que hacer cosas complejas con SQL, lo mejor es hacerlo directo, ¿no? Con el lenguaje.
Bueno, pues como les dije, es de muy fácil instalación, tal cual, o sea, si quieren googlean el nombre y les trae toda esta información, pero bueno, aquí vamos a verlo en los slides. Pues se instala, más bien el recomendado es instalarlo vía Composer, ¿no? Y bueno, ya actualmente creo que la mayoría de nuestros proyectos los levantamos con Composer, quien no, pues échenle una ojeada, y pues tan simple como hacer un require de Composer y mandar llamar el repositorio de Rob Morgan, de Things, que a pesar de que ya lo migraron a Cake, igual sigue siendo parte de sus repositorios de este señor. Y pues igual, tan fácil como correr Composer install y su ejecución ya directo, bueno, normalmente hasta pueden sacar el script, ¿no? A raíz, pero normalmente se instala en la carpeta de dependencias. Y bueno, aquí vienen con command list, bueno, con el comando de things y list pueden tener como la lista de estos comandos que les muestro aquí. Nos vamos a ir como, algunos los voy a ver más adelante, pero por ejemplo, el breakpoint, puedes marcar determinados como puntos en tu aplicación precisamente para facilitar los rollbacks, ¿no? O sea, a lo mejor si marco un breakpoint de que sale un nuevo feature y digo, mejor me aseguro desde aquí llegue, puedo hacer un rollback hasta ese breakpoint que yo marqué. El de crear una migración, que ese lo vamos a ver más a detalle. Bueno, el de ayuda, que básicamente les enlista lo que les estoy contando ahorita. El de init, que ese no lo incluí en un slide, pero cuando ustedes instalan el proyecto de Things, para que comience a correr en su proyecto, pues tienen que hacer un init. Y pues básicamente lo que les hace es crearles un archivo de configuración prácticamente vacío y pues cargarles las clases que usa Things como para correr y jalar sus comandos. El de lista, que es precisamente el que estamos viendo, el de migrate, que es el que ya corre las migraciones que vayan a crear, el rollback, que decimos que nos ayuda a regresar a una situación anterior, el de status también lo vamos a ver más adelante, el de test básicamente te revisa, como en otros proyectos, te revisa si tu configuración está correcta, y pues bueno, esos son el de set son para crear otra base de datos en tu proyecto o para igual. Okay. Les decía que cuando hacen un init les crea un archivo como de configuración. Es más o menos como luce. Bueno, ya es un archivo de configuración, podemos decir, cargado. En la primera parte, como pueden ver, muestra un path de migraciones. Va a ser el path dentro de su proyecto, en donde se van a guardar todas las migraciones que ustedes vayan añadiendo. Los environments, por default, también, bueno, eso lo vamos a ver también casi al final, pero Things va guardando estos datos de las migraciones en una tabla de su base de datos. La pueden nombrar ustedes como quieran, pero la normal o sea, la que les da por default es Things Migration. Y pues ustedes deciden cuál es el default database, ¿no? Por ejemplo, no sé, si están trabajando en un proyecto colaborativo con muchas personas, pues a lo mejor lo recomendable es que la default sea el test siempre o algo así. Y pues de ahí en fuera ustedes pueden configurar. Aquí tengo un ejemplo en donde se configura un ambiente de database de tipo dev y de tipo test, pero pues en un proyecto a lo mejor ya podrían como configurar la de environment staging, no sé, el environment de producción, y pues lleva sencillamente estos parámetros. El adapter puede ser el que ustedes prefieran, puse MySQL, el host, el nombre de la base, el usuario, el password y el puerto, ¿no? Igual es el default de MySQL que pusimos en este slide. Bueno, aquí les decía que vamos a pasar a cómo crear, bueno, este es el comando de create, y como tal, pues es muy sencillo crear una migración. Corren el script de Things, create, y ahí ponen el nombre. ¿Esta cosa apunta? Sí. Aquí ponen el nombre de la clase, en este caso. Pero si nos damos cuenta, justo aquí les pongo, bueno, mi folder donde se van a estar guardando las migraciones va a ser config migration. Y Things tiene una característica que te crea bueno, más bien con la fecha y con los segundos en las que tú creas la migración, es como nombra el archivo. Y como ustedes pueden ver, pues ustedes nada más tecleamos el nombre de la clase y él nos da los guiones bajos, ¿no? Para el nombre del archivo, y nos crea un archivo pues así como que extiende de Abstract Migrations, que son las clases que Things te instala. Y la primera vez de hecho no está vacío, se los crea por default con la función create, que ahorita vamos a ver, pero bueno, eso es lo que hace este comando de create.
No, perdón, dije la función create. El método change. Ok, pues bueno, esta es la misma migración, pero ya con el método change. Entonces, como pueden ver, aquí lo que estoy haciendo, la particularidad que tiene el método change, que es como que el default, dicen que es, o sea, que es como el más nuevo que tienen, porque antes nada más tenían el up y el down, que vamos a ver en la slide que sigue. El método change lo que hace es que cuando tú, la migración que vayas a poner en esta función, automáticamente Things te va a poder hacer un rollback de ella sin que tú programes ese rollback. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que estoy haciendo es crear una tabla con nombre new-table y le estamos añadiendo una columna new-table ID de tipo entero y un crate de tipo datetime y ya. Entonces, automáticamente Things, si cuando yo corra esta migración, si yo le pido un rollback, él va a saber cómo hacerlo porque es el método change. Dicen que hay que tener cuidado con este método porque si no creamos nosotros nuestra propia lógica, pues se puede volar cosas ahí de repente, ¿no? Pero pues es bastante amigable que tú no tienes que hacer la contraparte. Aquí tenemos los métodos up y down. Este es como el controlado del change, podríamos decir. O sea, tenemos mi misma my first migration y tenemos el método up, en donde creo ahora sí en lenguajes de MySQL el new table, le añado la columna, bueno, más bien, ¿qué creo? Más bien estoy alterando la tabla y le estoy añadiendo una nueva columna, ¿no? Y aquí estoy configurando yo el down. Pues básicamente le estoy diciendo que borre la columna cuando le pida un down. También aquí aplica que, por ejemplo, si yo dejara el down vacío, esta migración jamás tendría un rollback. O sea, si tuviera un up, nada más lo crearía y cuando quisiera hacer un rollback de toda la base, esta migración no tendría su rollback, entonces esa información se conservaría. Bueno, ya una vez que tienes tus migraciones creadas, el comando para ejecutarlos es migrate. Bueno, aquí ya omití lo de vendor, bla, 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 y ya nada más vamos a enfocarnos en la parte del script. Things, ¿no? Things migrate, y aquí el "-c" es de environment, y pues le estoy dando dev. No sé si recuerdan el anterior slide o quieren que nos regresemos, en donde tenía configurado dev y test, ¿no? Entonces aquí le estoy pidiendo que corra las migraciones en el ambiente dev. Y pues de ejecutar migraciones también lo podemos ejecutar por migración, casi, ¿no? O sea, bueno, no es por migración, más bien la "-t" es de target. Eso quiere decir que voy a ejecutar mis migraciones hasta el target de esta fecha, que es que los genera automáticamente Things. Entonces, si ustedes deciden no ejecutar, no sé, las últimas 10 o quizás ejecutar las primeras 2, ustedes pueden definir el target al que va y también pueden incluir, me parece que el nombre de la clase. El nombre de la clase o el nombre de la… Igual se crean de manera consecutiva, entonces mantenemos un orden bastante padre. El comando del rollback de migraciones. Pues también como el de migration, se usa con el environment del tipo dev y también tiene su target. Ustedes pueden decidir hasta qué punto hacer rollback. Incluso aquí nos muestran que puede ser, bueno, este es otro nombre de ambiente en vez de dev es development, pero también puede ser en general, ¿no? O sea, no tengo que poner toda la fecha, sino puedo hacer un rollback de todo el 2012 o puedo hacer un rollback de todo el 2012 hasta enero. Y, o sea, son una de las cosillas que ofrece. Y el comando de revisión de estatus, o sea, cómo está mi base de datos, ¿no? Básicamente lo que hace es, les despliega la tabla donde, como les dije en el principio, se configura Things-migration, si ustedes quieren poner otro nombre. Cuando ustedes ejecutan ese comando, pues les va a desplegar algo como esto y les muestra la tabla de migrations, que de igual manera de este lado la tengo mostrada como una tabla como tal. Y pues aquí, por ejemplo, lo que les comentaba del breakpoint, ¿no? Ustedes pueden ir configurando al paso de su aplicación, bueno, en la vida de su aplicación, diferentes breakpoints y pueden hacer rollbacks o cosas de ese estilo. Y pues bueno, como les decía, pues realmente es un tema bastante corto porque es muy sencillo usar esta herramienta. Hay bundles, comandos que pueden ser similares, no sé, por ejemplo, hay unos de Doctrine que funciona bastante parecido, pero pues lo que, o sea, ofrece ligereza, como les decía, básicamente les instala lo que es, funciona para las migraciones y eso es todo, ¿no? Ya nos preocupamos, más bien uno como desarrollador se tiene que preocupar por qué objetos manejar, de qué manera, a lo mejor si yo creo una tabla y en mi código de backend nunca utilizo
algún dato, pero sí lo utilizo en el frontend, pues no tengo que crear en el backend a lo mejor el objeto que consulte ese dato. Y entonces, pues, nos ayuda a eso, a la ligereza, es sencillo y ligero. Entonces, por eso que pues, lo recomiendo y quería como hablarles de él. Y pues sí, estas son las referencias. Este es tal cual el repositorio de GitHub donde pueden encontrar things. Esta es donde encuentran esta es la página oficial, aquí es donde encuentran la documentación. Este es el blog del creador. La verdad es que no postea mucho, pero o sea, igual aquí está como la historia del pasado de Things y todo, y este es el Twitter del creador, que de repente mantiene así como información de lo que sale. Y pues ya. Y pues ese es mi Twitter y ese es donde trabajo. Pueden comprar en línea cuando gusten. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Creo que todo estuvo claro. ¿Sugerencias? Ok. Pues bueno, muchas gracias, Agrario. A ver, más para acá. Vamos a pasar a nuestra siguiente charla, en lo que llegan las pizzas. Ahora tenemos a Miguel, está por aquí, nos va a hablar de Apache Kafka. No, no es PHP. Sí es PHP. Sí, no, sí, también se puede usar se puede usar en PHP también, claro que sí se puede. Bueno, pues para que se relajen un rato, esta plática es de Apache Kafka. ¿Alguien ha escuchado hablar de Apache Kafka? ¿No? Bueno, aquí hay una persona como que dice que sí. Bueno, pues ¿quién soy yo? Pues soy arquitecto de software. Ahorita trabajo en el departamento de CTO Architecture en Citibanamex. Soy arquitecto Java certificado, apasionado de las matemáticas, músico de jazz. Y pues ya vamos al grano. ¿Qué es Apache Kafka? Pues es una plataforma distribuida de streaming. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no, creo que no se alcanzan a ver, pero hay flechitas que vienen de acá para acá y flechitas que salen de acá y se van para acá. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es, más bien, cuando trabajamos con streams, flujos de datos, lo que queremos decir es que tenemos como fuentes, que vendrían a ser las que están aquí arriba, por ejemplo, y targets, que vendrían a ser los componentes de abajo. Entonces podemos tener sistemas que son de donde proceden los datos y sistemas a donde se van los datos. Entonces Apache Kafka es una herramienta que te permite por medio de un sistema distribuido de mensajería digamos procesar datos y flujos de datos y mandarlos de una fuente a un target, a un destino. Básicamente, sus características son muy interesantes, es distribuido, es escalable, podemos tener cientos de instancias, y cuando me refiero a instancias son pues, nodos, máquinas virtuales, y bueno, puede atender millones de mensajes por segundo. Es resiliente, o sea que es tolerante a fallos, se puede recuperar ante fallos, y tiene un alto desempeño, tiene una latencia de menos de 10 milisegundos y se utiliza mucho en tiempo real. Ok, ¿en qué cosas se usa? En sistemas de mensajería, en tracking de websites, métricas.
Bueno, aquí tenemos log aggregation, procesamiento de streaming, que es de lo que vamos a hablar, commit logs, y bueno, también se puede utilizar para implementar patrones de arquitectura como event driven architecture o event sourcing. ¿Y quiénes lo usan? Bueno, pues todas estas empresas lo usan: Uber, Netflix, LinkedIn, Airbnb, Walmart, PayPal. Y de hecho en Citibanamex también lo estamos usando para nuestro Data Lake, y posiblemente, bueno, yo estoy a cargo de la migración de un sistema muy viejito de transacciones, donde todas las transacciones bancarias, y estamos viendo si podemos utilizarlo para modarlo a una infraestructura de microservicios. Ahora, ¿para qué se usa exactamente? Porque seguramente ahorita no les queda muy claro, ¿no? Bueno, ¿y qué hace esta cosa? ¿Qué es pues qué procesa o qué? Bueno, Uber, por ejemplo, lo usa para su dashboard de métricas en real time. Esto es real time, entonces hagan de cuenta que se meten a un sistemita que tienen ellos y pueden ver en real time lo que está sucediendo. Pueden hacer visualizaciones pues de sus visualizaciones usando streaming, ¿no? Ahorita les voy a platicar qué es eso de streaming para que les quede un poco claro. Kafka básicamente está formado por 4 cosas. Bueno, el Kafka normalito, porque hay un Kafka que se llama Confluent, que tiene cosas más aparte de estas, pero digamos que la esencia de Kafka son estas 4 cosas, que son los producers, los connectors, los stream processors y los consumers. Los producers y los consumers son como que la esencia de Kafka, ¿no? Los producers producen datos, el clúster de Kafka los procesa y los consumidores pues, los consumen. Los conectores son básicamente como drivers que ya están preprogramados, en realidad son producers que agarran datos de bases de datos o datos de varios sistemas. O sea, pueden ser colas de mensajería como TIBCO, JMS, RabbitMQ, etcétera. Pueden ser bases de datos no SQL, pueden ser otros sistemas de streaming como Apache Spark o SAMSA, Apache SAMSA, por ejemplo. Y los stream processors son una cosa que esa sí no se puede hacer en PHP, pero los stream processors es una API de Java que funciona para, digamos que te genera agregaciones, joins y todo este tipo de transformaciones de streams de datos de una manera programática más fácil que hacer generar tópicos y todo eso que vamos a ver más adelante, pero la esencia son los productores y los consumidores, de lo que les voy a hablar ahorita. Ahora, ¿alguien ha usado alguna vez un sistema de mensajería como un messaging oriented middleware como RabbitMQ o AMQP? Bueno, aquí David Flores sí lo ha usado. Bueno, para los que no los que no saben de lo que estoy hablando, pues son las colas de mensajería y los sistemas de mensajería como las MQ series de IBM, etcétera, son básicamente sistemas que implementan dos patrones de integración, básicamente, que son las colas y el publish and subscribe. Ahora, ¿qué es una cola? Pues aquí tenemos dos sistemas, el sistema P y el sistema C, ¿no? Producer y consumer. Una cola de mensajería no es otra cosa más que un middleware en el cual tú le pasas mensajes y los consumidores pues consumen esos mensajes. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y para qué se usa la mensajería de esta forma? ¿Por qué no mando a hacer llamadas directas en REST, ¿no? Bueno, cuando queremos garantizar el envío como una transacción, necesitamos un sistema que mantenga los mensajes, que no se pierdan los mensajes, y para eso se usan las colas. Bueno, ese es un uso. Otro uso de los sistemas de mensajería es que se pueden escalar muy fácilmente. Hagan de cuenta, cuando uno programa, digamos,
cosas simples, cosas sencillas, las requests que hacemos pues normalmente no truenan el servidor, ¿no? Pero cuando estás trabajando en un banco o cuando estás trabajando, por ejemplo, en línea, procesando miles de o quizás hasta millones de artículos al mismo tiempo, necesitas una forma de controlar que no se te vaya a morir la máquina. Entonces lo que haces es mandas mensajes para que el consumidor los procese. El consumidor pues no se va a gastar más CPU, no va a prender más hilos de los que se deba porque va a estar consumiendo un mensaje a la vez. Lo que puede pasar es que se llene la cola. Para medir el uso de una cola se utiliza la teoría de colas, justamente, que es una teoría muy bonita, que bueno, se basa en la probabilidad, procesos de Poisson, etcétera. Pero es muy interesante. Y por ejemplo aquí hay un ejemplo de una aplicación muy interesante con las colas, que son las colas de el patrón worker. Este es muy usado, por ejemplo, cuando uno está, bueno, en muchas páginas web, por ejemplo, se utiliza para hacer procesamiento de imágenes. Tú subes una imagen de tu perfil y se tiene que hacer, digamos que hay un proceso asíncrono que la transforma y la hace chiquita, le hace aplicación, o sea, le hace algunas transformaciones a la imagen y después ya cuando entras a ver tu perfil, pues ya está el circulito, ya está con marca de agua, cosas por el estilo. Y lo que se hace es, aquí dice threads porque no encontré no pude encontrar un ejemplo que fuera con sistemas, pero hagan de cuenta que en vez de ser hilos son sistemas, son máquinas propiamente, son nodos, instancias. Entonces ustedes pueden colocar aquí en sus mensajes, pueden colocar, por ejemplo, procesa esta imagen, cámbiale este tamaño, y una serie de workers van a estar realizando esa actividad, ¿no? Lo interesante es que si prendes más workers, o sea, si prendes 100 máquinas, las 100 van a estar consumiendo la cola y entonces va a escalar. Si necesitamos escalar, pues prendemos más máquinas y si con una máquina tenemos, pues con una máquina lo hacemos. De hecho, el línea creo que es una sola. En fin, vamos a seguir con… ¿Sí? ¿Con Kubernetes? Ya no sé. Bueno, y el otro paradigma en los sistemas de mensajería es el publish y subscribe. El publish y subscribe no es otra cosa más que al sistema de mensajería, un publisher publica un mensaje y ese mensaje les va a llegar a varios suscriptores, así como si te suscribieras a una revista, que te suscribes a una revista y te llega la revista cada mes, pues igual, los sistemas pueden suscribirse a esta cola, bueno, o a este tópico, le llaman así, tópicos, y ya los pueden saber cuando ocurre un evento, por ejemplo. Se usa para Event Driven Architectures. Justamente es lo que les vengo a mostrar aquí. Este diagrama y esta notación se le conoce como, bueno, es una notación que utilizan en un texto que se llama Enterprise Integration Patterns, que es el que se usa mucho, que es como que la Biblia de los sistemas de mensajería, y así como existe el Gang of Four para orientado a objetos, ¿no? Los patrones estos de diseño, el singleton, el delegate, el abstract factory, todos estos, ¿no? El bridge, todos estos, también existen patrones de integración empresarial, y este es un event message. Entonces, pues por ejemplo aquí tenemos este evento, podría ser un cambio de precio, y estos sistemas pues escuchan ese cambio de precio y hacen algo. Pues bien, así es como funcionan muchos sistemas de mensajería tradicionales, como les digo, RabbitMQ, las MQ series de IBM, TIBCO, hasta un poco Tuxedo. Pero Kafka utiliza un paradigma un poquito diferente, pero muy interesante. Kafka usa tópicos. ¿Y qué es un tópico en sí? Un tópico es, regresamos tantito acá, un tópico vendría a ser como que, piénselo como un evento, o como un lugar donde guardas eventos de un tipo. Por ejemplo,
la posición de los camiones en un, hagan de cuenta que están diseñando una especie como de Uber y van a pintar la posición de los camiones, ¿no? Entonces un tópico puede ser el tópico de las posiciones. Los dispositivos móviles le van a mandar el mensaje de la posición al tópico de posiciones de camiones, por ejemplo. Y después se van a procesar y unos lo van a pintar y otros van a notificar y otros van a hacer análisis, etcétera, otros sistemas. ¿Cómo funcionan los tópicos? Pues los tópicos a su vez están divididos en particiones. Aquí tenemos un ejemplo de 3 particiones. Si ven, las particiones son como colas, y sí, son como colas. Cada cosa que ven aquí, cada numerito que ven aquí es un mensaje. Son mensajes diferentes, no son los mismos replicados, son diferentes. Nada más que un tópico puede tener varias particiones. Otra cosa interesante de Kafka es que varios consumidores pueden leer en diferentes lugares de la cola, digámoslo así, y esto ayuda en ciertas operaciones. Por ejemplo, cuando quieres calcular cuestiones con ventanas, es un poco difícil de explicar, pero digamos que tienen mucha utilidad que los consumidores puedan consumir mensajes pasándoles un offset, ¿ok? Ahora, Kafka, pues al ser distribuido, trabaja en clusters. Entonces, aquí tengo un ejemplo como de un tópico que, como les digo, puede ser este evento de mandar la posición de mi camión. Y el clúster de Kafka tiene varios servidores, el servidor 1 y el servidor 2. Y a su vez, cada servidor tiene 2 particiones, la P0, la P3, la P1 y la P2. Ahora, aquí es lo interesante. Lo interesante de Kafka es que, viéndolo desde el punto de vista de un sistema de mensajería, los consumidores son a su vez como colas y a su vez como subscribers. Nada más que los que se suscriben son los grupos. Los grupos se suscriben a lo que vengan las particiones, y los consumidores propiamente, los que están aquí, las cajitas que están aquí, cada uno va procesando un mensaje por separado, ¿ok? Lo interesante aquí es que esto te brinda mucha escalabilidad, porque además, bueno, aquí no se ve en el diagrama, pero cada partición de estas está replicada. Por ejemplo, la P0 vive aquí en este servidor, pero puede haber un servidor 3 que no se ve, que también tenga la P0 por si este se cae. Ajá. De hecho, le llaman eso un factor de replicación. Usualmente el factor de replicación recomendado es 3, tener la información replicada 3 veces. Una por si se cae y la otra por si estás haciéndole mantenimiento. Entonces, para que no se caiga el servicio. Es muy importante que el servicio se mantenga funcionando. Ok, entonces los tópicos se balancean. El balanceo de las cargas es por las particiones de esos mensajes, digámoslo así, bueno, o de esos tópicos más bien. También a los servidores se les llama brokers, por eso aquí dice broker 101, broker 102, broker 103. Cada uno tiene diferentes particiones y hay consumidores productores que escriben y consumidores que consumen cada uno de estos mensajitos. Muy bien. Ahora, pues ejemplos, ¿no? Porque sí está bien chida la plática, pero pues está como muy abstracta. Entonces, no, como ¿para qué sirve esto, no? Bueno, recordándoles un poco el diagrama que les mostré en un inicio, en sistemas muy grandes, en sistemas pequeños empiezas con una fuente y, por ejemplo, no sé, tal vez la captura del usuario y tal vez tengas solo una base de datos, ¿no? Pero en sistemas muy grandes como Facebook, como Uber, como Banamex, pues tienes muchísimos sistemas, ¿no? En Banamex tenemos como 2000 y cada uno hace cosas diferentes, cada uno se encarga, tiene sus propias reglas. Entonces necesitamos un mecanismo confiable y altamente
escalable para que soporte toda la carga, para poder manejar ese flujo de datos y procesarlo. Entonces, Uber usa Kafka. ¿Y en qué lo usa? Pues en las tarifas dinámicas. Les voy a explicar cómo funciona. Aquí tenemos 3 aplicaciones, ¿no? La aplicación del usuario, que es la cajita gris de hasta arriba, la aplicación del taxi, bueno, del conductor, y la otra pues sigue siendo la aplicación del usuario, pero es otra vista, ¿no? Es otra forma de verlo. Entonces tenemos un flujo de datos que viene así. Los usuarios mandan su posición, los taxis también mandan su posición. Debe de haber un procesamiento de estas dos cosas, de estos dos eventos, para generar una tarifa dinámica. Para poder hacer eso se utiliza, bueno, en este caso puse el ejemplo de Kafka Streams porque así lo maneja Uber, pero si estuviéramos usando PHP, pues esto lo crearíamos a manita, o sea, crearíamos nuestros tópicos y nuestros producers a mano, como si estuviéramos trabajando con RabbitMQ, y los procesamos, y al final, es lo interesante, lo que sale de un tópico, pues puedes mandarlo a otro tópico, y lo podemos mandar al tópico de los precios, ¿no? De los precios de las tarifas. Entonces, tal vez parezca como, híjole, es mucha vuelta, ¿no? ¿Por qué utilizar esto? ¿Por qué no lo hacemos en un servidor y ya? Bueno, pues obviamente Uber maneja muchísimos eventos, muchísimos, o sea, ¿cuántos coches están ahorita circulando? ¿Cuántos están mandando su posición? ¿Cuántos conductores están mandando su posición? ¿Y cómo se está haciendo ese cálculo de tarifas en tiempo real? Pues para procesarlo, para eso se usa Kafka. Y otra de las ventajas es que, como son tópicos, podemos suscribirnos a cada uno de estos tópicos. Entonces, podemos meter nuestra capa de Analytics. No se ve, pero aquí hay 3 flechitas que se vienen para acá. Con un Kafka Connector, los podemos mandar por ejemplo, aquí a Amazon S3, ¿no? Pero es un ejemplo, pero puede ser Hadoop, puede ser, no sé, una data warehouse, lo que ustedes quieran, y a lo mejor estas mismas cosas se van a otros sistemas, o sea, estos mismos mensajes se van a otros sistemas para, no sé, para hacer otro tipo de cálculos. Ahora, ¿en qué otra cosa se utiliza? Pues se utiliza también, por ejemplo, en los data lakes, para hacer ingestión de datos, en los de Big Data. Este es un uso que ya estamos usando nosotros en el banco. Todas las transacciones que salen de un sistema legado, de hecho, se mandan a unos tópicos de Kafka, y de Kafka se empiezan a analizar con Spark, con Storm y todo, con Flink para tiempo real. Pero por otra parte, también usando Kafka los podemos mandar a procesamiento en batch, usando Hadoop o Amazon S3, etcétera. De tal manera que, bueno, y como es muy escalable y como su throughput es muy bajo, porque normalmente, digo, por eso ya no se usan tanto los sistemas de mensajería como antes, como los MQ series de IBM o RabbitMQ, precisamente porque no tienen este soporte y es difícil hacerlas escalables. No estaban pensadas para ser distribuidos, porque cuando se crearon no se pensaban que iban a llegar a tener estos volúmenes. Bueno, y por ejemplo aquí tenemos otro ejemplo muy parecido, bueno, muy parecido en cómo se ve, pero esto es de alertas bancarias. Supongamos que tienes una aplicación en tu móvil en la que le puedes indicar que si alguien, o más bien que si tú sacas más de 1,000 pesos en tu tarjeta de crédito, pues se te mande una alerta. Entonces, ¿cómo se podría hacer ese procesamiento? Pues con 2 tópicos aquí, uno de las transacciones bancarias y otro de los user settings. Entonces, digamos que los sistemas legados usan este tópico para meter ahí las transacciones bancarias. El usuario mete sus settings aquí, se procesan usando los Kafka Streams y se activan alertas cuando se necesite.
Ahora, por ejemplo, lo interesante de aquí es que podemos poner un sistema de detección de fraudes, que no lo tenemos aquí, pero podemos sacar de estos tópicos otra flechita acá y que se vaya en un sistema de análisis pues, de detección de fraudes, por ejemplo. Igual, las razones de por qué se usa así es porque son muchísimas las transacciones, son muchísimos los usuarios y tenemos que hacerlo en tiempo real, este análisis. Otro ejemplo es con Netflix, ¿no? En Netflix, cuando ustedes ven una película o una serie, pueden poner, por ejemplo, al darle play le pueden poner pausa en algún punto y cierran el navegador y se conectan a la tele y lo pueden recuperar. Y además, cuando inician su sesión en Netflix, les hace recomendaciones, ¿no? Pues como ya viste Death Note, pues ahora te recomiendo, no sé, no sé qué sea de moda ahorita, ¿no? Naruto, ¿no? No, pues no, eso ya es de mi… Bueno, en fin, no, pues no sé, ¿no? ¿Qué sería ahorita? No sé, tú sabes, no sabes. Bueno, en fin. Una forma, bueno, de hecho Netflix lo usa de esta forma, ¿no? Es una forma de la que la usan. Hay como que tienen sus video players aquí, cada uno manda a dónde se quedó, su posición, y esta es una aplicación que resume, o sea, la posición en donde se quedó, y tenemos un sistema que procesa esta información y nos puede sacar recomendaciones, ¿no? Y bueno, ya en la TV o donde sea, pues leemos las recomendaciones de acá. Igual, como son un montón de usuarios y tiene que ser en tiempo real, pues por eso usamos Kafka. Y pues como siempre es bueno analizar la información, pues igual le colocamos Analytics aquí. Y bueno, pues eso es como que una breve introducción de lo que es Kafka. Digo, ya no me metí con código ni nada, pero hay muchísima información. Y bueno, espero haber despertado un poco la curiosidad, porque hay más allá en la vida de un programador, que a veces uno nos centramos mucho en pues la parte de front, no sé, cosas así o cosas muy puntuales y bueno, existe todo esto. Bueno, ¿dónde pueden aprender más? Pues en la documentación oficial de Kafka. Y bueno, les recomiendo mucho los cursos de Stephen Marek, son como 6 o 7 de puro Kafka. De hecho, usé algunas imágenes. Y bueno, léanse libros si les interesa aprender de sistemas de mensajería. Digo, este libro ya es viejito, salió como en los 90s o 2000, no me acuerdo, pero se sigue utilizando mucho. Bueno, al menos nosotros, por ejemplo, en Banamex lo seguimos utilizando mucho porque hay muchos sistemas legados que todavía trabajan de esta forma. Estos patrones de integración empresarial. Y bueno, pues que aprendan también, este libro es muy bueno, este libro de patrones de microservicio, donde hablan de Event Driven, que básicamente todo lo que hicimos, lo que les mostré, los ejemplos que les mostré aquí son Event Driven porque todos estos son como, bueno, estos son como eventos que pueden ir pasando y cada uno de estos sistemas pueden ser como microservicios, digámoslo así. Entonces, pues este librito es muy bueno porque vienen muchos patrones, por ejemplo, cómo manejar transacciones con microservicios, patrones así como las sagas y event sourcing. De hecho, Kafka también se usa para lo que le llaman event sourcing, que es poder, digamos, tener ordenadas todas las transacciones y todos los procesos que se realizaron y poder regresar a cualquier punto en la historia y volver a replicarlos, ¿no? De una forma confiable, escalable, etcétera. Entonces, bueno, pues muchas gracias. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o algún comentario. Una duda, para utilizarlo necesitas entonces una supercomputadora, o sea, consume muchísimo. Realmente, bueno, el mínimo son 3 nodos. ¿Por qué? Porque así funciona Zookeeper. Zookeeper es un sistema que también es de Apache y que es un administrador digamos que administra el clúster de servidores. Entonces necesitas tener 3 servidores, pero pues pueden correr en tu máquina pues con Docker, por ejemplo.
instalas Docker y hay Dockers que ya te cargan 3 instancias y el Zookeeper pesa, sí pesa, la verdad es que sí pesa, pero lo puedes usar así para desarrollar. Pero sí, digamos que esto está pensado pues, para aplicaciones pues, un poco más grandes, ¿no? Digamos así. Gracias. Al principio comentaste que en donde estabas, en el banco, estaban viendo la parte de implementar microservicios enlazados a Apache. No sé si lo entendí bien al Kafka. ¿Cómo es esa integración? Porque si el Apache Kafka son mensajes y microservicios te entrega pues, REST y hablabas de que no era REST lo que te enviaba, entonces esa integración, ¿cómo qué sería? Bueno, más o menos como por ahí de los 90s, como en el 92, un sistema que teníamos legado lo pasamos a TCP porque no funcionaba con un protocolo muy antiguito, se conectaban terminales y todas esas transacciones se pasaron a una mainframe que se llama Unisys. Esa mainframe es como una supercomputadora donde cada sistema es como un rack. Ahora, lo que estamos haciendo es, tenemos que sacar esas transacciones por TCP y convertirlas a HTTP. No es fácil, de hecho hay muchos problemas porque TCP es muy rápido, HTTP le mete más cosas arriba, pero ya una vez que lo sacas y si planeas bien la infraestructura, que de hecho es una de las cosas que estoy haciendo que cuesta mucho trabajo medirlo, pero una vez que lo tienes, pues podemos sacarlo y esas peticiones HTTP las puede entender Kafka, porque tú puedes utilizar tú puedes crearte tu propio productor, o nosotros estamos pagando uno, le pagamos a una empresa que se llama Microfocus para hacer ese conector, y de ahí lo sacamos a Apache Kafka, y de ahí, ya que están en Apache Kafka, ya lo podemos consumir en lo que queramos. Ahorita para esa parte estamos usando un data lake basado en Hadoop, Spark, y bueno, lo pensamos usar como un sistema de transacciones, pero vamos a migrarnos de ese sistema viejito que teníamos, el plan es pasarlo a una cosa que se llama Netflix, se llama Spring Cloud, que son microservicios en Java, pero que usan usan varias bibliotecas de Netflix para implementar microservicios, como circuit breakers, muchas de estas cosas, de estos patrones especiales, y entonces poco a poco los vamos a ir transformando para usar este tipo de arquitecturas basadas en eventos y utilizar pues, Kafka. Bueno, no sé si lo haya dicho bien o si le eché mucho choro. Va a haber otra. Claro. Sigo sin ver dónde comunicas, o más bien dónde integras el Apache con los microservicios. Mira, Spring Cloud, al final de cuentas, tiene todo su... Spring Cloud lo que hizo fue que es un wrapper del stack de Netflix. Entonces, al final de cuentas, Spring Cloud te va a proveer de todo, pero en ninguna de la parte de la arquitectura de Spring Cloud trae manejo de Apaches o ese tipo de funcionalidad. Entonces, por eso digo, tengo la duda dónde vas a clavar los microservicios y toda la arquitectura de Netflix, o sea, el stack, para manejarlo con esto. Procesa las transacciones como si fuera una máquina de estados, y digamos que se implementan
como el patrón de la saga, que haz de cuenta, una transacción puede ser dividida en varias operaciones. Dichas operaciones son atómicas y deben de ser idempotentes, no importa el orden en el que lleguen, se deben de procesar, etcétera. Esa es la forma en la que normalmente harías, por ejemplo, ese tipo de información transaccional usando Spring, o es la manera en la que se implementa. Sin embargo, para implementar un patrón que se llama Event Sourcing, que es lo que te digo, es una arquitectura basada en eventos. Entonces tú tienes tus eventos que vas generando, por ejemplo, un evento de una transacción, y otros sistemas lo van procesando. Si quieres hacer un replay de todo ese proceso, no lo puedes usar con el puro Spring, así como tal. Necesitas usar un sistema de mensajería, y ahí ahí Apache Kafka te permite hacer justamente ese event sourcing, y por eso lo utilizamos. O sea, no es que sea el estándar, te sales del estándar, pero lo estamos planeando para usarlo así. En el otro caso, en el caso que te digo, para mandarlos a un data lake, es solo para analizar la información. Entonces tenemos la mainframe, sacamos de las bases de datos por medio de un conector que trabaja con TCP a un servidor HTTP las transacciones que se han hecho en el día, por ejemplo. Todas esas se van mandando a Apache Kafka ya con HTTP, y Apache Kafka ya los manda ya a procesarlos a Hadoop o a lo que sea que necesiten. Ahí no se usan ya microservicios, porque ahí ya nada más es ese procesamiento. Para microservicios, lo que te digo es que lo podemos usar de esa manera, lo estamos viendo por la cualidad de usar event sourcing, porque sí, podrías usar los streams, por ejemplo, para hacer esas transacciones. De hecho, hay bancos que usan los Kafka Streams para hacer esas transacciones, pero lo estamos pensando implementar porque sí nos gustaría tener esa capacidad de hacer event sourcing. Si no es posible, pues no lo usamos y usamos otra cosa que se llama Solas, que es como una cola, pero es un appliance, es un hardware que corre rapidísimo, pero es una cola por hardware. No sé si haya quedado claro, o todavía no lo ves. Si quieres te hago un esquema después. Ah, claro. Sí, quizá no lo sea, por eso lo estamos analizando, pero sí, esa parte la estamos analizando bien para saber si nos vamos a ir por ahí, porque sí nos gustaría hacer event sourcing, y en Spring al menos no hemos encontrado algo que pueda funcionar como una event store, porque el event sourcing necesita una event source con ciertas características, y pues hemos encontrado que Kafka la tiene, y tenemos contratos con una empresa que provee Kafka que se llama Confluent, porque si no tendríamos que buscar otro proveedor. Pero bueno, estaría interesante que habláramos, porque puede ser bueno, es más, ¿no te interesa? Bueno, así. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Pueden venir para acá, por favor, a hacer su pregunta? Porque está muy complicado esto. Sí, a la zona de preguntas aquí. Bueno, nada más me interesa saber cómo se comunica. O sea, ¿se comunica mediante HTTP? Básicamente, ¿es únicamente HTTP? Bueno, el default sí, es un protocolo que usa Kafka, que corre sobre HTTP, pero puedes usar, por ejemplo, puedes usar PHP, y entonces para comunicar PHP necesitas unas APIs REST.
Entonces sí te puedes comunicar con, bueno, sí, de todos modos sigue siendo HTTP, pero no es propiamente, no son REST propiamente, sino es un protocolo especial normalmente. No recuerdo exactamente cuál es el protocolo que trabaja dentro de cómo trabaja normalmente Kafka cuando trabajas con Java, pero sí puedes utilizar el servicio REST con conectores, ¿no? Ajá, cosas así. O sea, sí te puedes comunicar de esa manera. Digo, si estás usando Java, pues no te preocupes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tan costosa es la arquitectura para todo esto? Sí, o sea, desde el mainframe y eso. Bueno, hace un comentario donde yo trabajo, igual usan una arquitectura distribuida, pero todo está en Java porque actualmente usaban un mainframe de IBM y les resulta muy caro. Entonces lo que hicieron migraron a Java y a tecnologías open source para más barato y bueno, ahí otra arquitectura. Bueno, Kafka, el software es open source. Los que te dan soporte, pues hay una empresa que es la que más se dedica a esto, que se llama Confluent. No sé exactamente cuáles sean las tarifas. Y pues sí, pues el costo siempre depende de qué tantos servidores vas a tener, qué tantos usuarios vas a tener. Entonces planear ese costo de infraestructura es mucho. Ahora, el costo de tener una mainframe, pues lo estamos viendo aquí, que es mucho más costoso que usar microservicios, por ejemplo, de estos nuevos, pues porque son tecnologías legadas y tienen poco soporte y la gente que le sabe pues cobra muy caro y los sistemas que le dan soporte pues son muy caros. Entonces pues sí, las mainframes suelen ser muchísimo más caras. Ahora yo no manejo la parte de los dineros, entonces no te podría decir yo cuánto cuestan, pero lo que sí te puedo decir es que el costo de movernos de un sistema mainframe a otro que estaba fuera del mainframe fue alrededor de 300,000 millones de dólares. Entonces, si invirtieron eso en moverse, quiere decir que costaba que valía la pena invertir eso a seguirlo manteniendo ahí. Entonces, pues para que te des una idea de hasta dónde puede llegar, ¿no? Pues sí. Digo, afortunadamente las empresas modernas, no sé, pues no tienen esta carga y pueden empezar de cero otra vez, pero pues nosotros no. En fin, bueno. Yo tengo una, ¿no? ¿Cuándo crees que ya estarías listo para utilizar estas tecnologías? O sea, ¿por qué no primero pasar por una cola en una base de datos, después una cola, no sé, en un Rabbit o una cosa de estas que son más sencillas? ¿Y cuándo ya necesitas? Digo, sí, los problemas de Netflix y Uber, pero pues son unas empresas gigantescas, ¿no? Pues hay toda una discusión al respecto. Martin Fowler, el experto, dice que lo mejor es empezar con monolitos, ¿no? Entonces empiezas con un monolito y después lo empiezas a separar en servicios. Entonces empiezas con una aplicación, no sé, o sea, puede ser un PHP, puede ser un Drupal, y ya que ves que ya no escala, pues entonces ya le empiezas a meter más cosas, ya le empiezas a meter colas. Cuando ya ves que se te mueren los servicios, ya le empiezas a meter más infraestructura. Y hay otra perspectiva, hay gente que piensa que si ya empiezas usando ya, por ejemplo, estas tecnologías, microservicios y stream processing, desde el inicio, pues va a ser más fácil escalarlo después. Yo me inclino a pensar que es mejor empezar del monolito, o sea, lo más simple es siempre lo mejor. Como ven aquí, pues este tipo de cosas no es el común denominador de la mayoría de las aplicaciones que desarrollamos, ¿no? Pero siempre es bueno saberlo para poder dar soluciones, pues ahora sí que empresas que de veras estén experimentando estos problemas, ¿no? Es mi opinión, no sé. ¿Alguien más? Pues muchas gracias, Miguel. Un gusto. Nunca pensé. Bueno, vamos a continuar con nuestra última charla del día.
En esta ocasión tenemos a Roberto, que nos va a venir a hablar de Laravel. Entonces los dejo con él. ¿Qué tal? Bien, ¿a quién le gustaría tener un asistente que esté atrás de ti y te esté haciendo todas las chambitas que quieres, todas las chambitas que tienes por hacer? Todos los trabajos más monótonos, ¿no? Y todo, muchas. Si no, todos los trabajos más monótonos y quizás hasta los más pesados, ¿no? Los más talachudos. ¿A quién no le gustaría tener un asistente así, ¿no? De chambitas, como dije ya. Pues bien, de esto va a tratar la plática de Laravel. Sí, Sí, ahí está, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de mí para introducir. Yo estudié en el Politécnico, la carrera de Ingeniería en Sistemas. Ya tiene unos 10 años, buena escuela. Actualmente estoy estudiando una maestría de Administración en la UDLAP. Espero terminarla en octubre. La detuve un tiempo, 2 años, porque emprendí una empresa que se llama Ulama Labs. Ya tuvimos un speaker que es mi socio, ya les habló de que hablamos de la parte de comercio electrónico en esta empresa, ¿no? Y bueno, aquí tienen mi correo y tienen, así me encuentran en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Tinder, donde quieran, ¿no? Ok, pero bueno. Sigamos hablando de Laravel, ¿no? ¿Qué es Laravel? Es un framework PHP y como todo framework PHP es un conjunto de clases que nos van a ayudar a desarrollar una aplicación web de manera rápida y sencilla. Así de fácil, ¿no? ¿Quién de ustedes ya tiene experiencia en Laravel? ¿O trabaja en Laravel? Perfecto, qué bueno, no somos tantos, ¿no? Para esto quiero hablarles un poquito de la historia que tengo yo con PHP. Yo la verdad es que en la universidad me basé mucho en Java, estuve estudiando Java, fui a cursos de certificación de Java y mi primer trabajo fue de PHP, ¿no? Me hicieron un examen, yo no sabía nada, me puse a estudiar, clásico, me puse a estudiar en internet, toda la información que obtuve, armé mi examen, ¿no? Básicamente era una aplicación muy sencilla de altas, bajas, editar productos, ¿no? De un videocentro, ¿no? Quien no sepa qué es un videocentro, pues es una tienda donde se alquilaban videos, ¿no? Videos ya después les digo qué eran. Bueno, aquí estuve 3 años con PHP, empecé ya a curtirme un poquito más, a ver cómo conectarlo con MySQL, empecé a llevar JavaScript, ¿no? Que siempre son como la tercia inicial. Posteriormente ya empecé a ver frameworks y el primero que vi fue CodeIgniter, ¿no? Igualmente por cuestiones de trabajo, es cuando me introduzco a los frameworks de tipo modelo vista controlador. Cuando toco este tema, pues me quedo maravillado, ¿no? Vi que realmente me ahorraba mucho trabajo. Estuve también un tiempo con Zend, ¿no? Trabajando, Zend 2 me tocó. Y con uno, me preguntaron en la tarde, ¿ese cangrejo qué es, no? Pero es un framework que se llama YAF, que yo creo que lo conocemos 3 personas. Lo hizo un chino, en algún trabajo me lo aplicaron, ni modo, me tuve que aprender la documentación de YAF y traducir en chino lo que pude. Pero bueno, yo creo que lo debemos de conocer 3 personas, ¿no? El chino, yo y algún otro. si alguien aquí lo conoce, pues al final nos vemos y hacemos el meetup de Java, ¿no? pero bien, en algún punto de la vida todo este pasaje me llevó a Laravel, ¿no? El primer Laravel que toqué fue el Laravel 4, la verdad no me agradó del todo, como que me costaba un poquito de trabajo entenderle, etcétera. Pero luego llegué a Laravel 5 y a partir de ahí me gustó bastante, ¿no? Me gustó. Toqué también el framework de Lumen. Este es el micro framework que es prácticamente un Laravel chiquito.
ahí me agradó, pero me di cuenta de lo mucho que me gustaba Laravel por una cosa. A continuación les voy a decir qué es lo que me gustó mucho de Laravel. Bien, Laravel como trae algunas funcionalidades que te hacen más fácil la autenticación, fue la parte que me enamoró, ¿no? Que de ahí dije, pues creo que este framework es para mí, ¿no? Sobre todo porque pues, me hacía la vida más fácil, ¿no? Entonces, ¿quién no ha pasado por hacer a lo mejor ahí no se ve tan bien, yo no lo veo también, pero por hacer un formulario de login, de registro, ¿no? ¿Quién me puede decir cómo se hace un formulario así? Un login sencillo, un registro, así sencillo. ¿Quién me puede decir? Que sepa. En PHP es sencillo, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Bien, pues como lo acabo de decir, cuando nos toca hacer un login y cuando nos toca hacer desde PHP desde cero, pues justo tenemos que hacer pues también lo que nos choca, yo creo que a todos hacer validaciones, ¿no? ¿O a quién le gusta hacer validaciones para que me echen la mano? Te contacto. Pero bien, también nos tenemos que encargar de la lógica de que si el usuario ya está registrado, su correo ya está registrado, pues le mandemos esa alerta, o que si el password es incorrecto, pues también se lo hagamos saber, ¿no? Pues bueno, Laravel con PHP Artisan, pues es lo hermoso que trae, ¿no? Si ustedes corren a ver, no es la mosca, lo extraño. Si ustedes corren esta línea en línea de comandos, automáticamente les va a crear ese formulario de login, les va a crear el formulario de registro, les va a crear el de recuperar contraseña, les va a hacer toda esta landing, ya con la lógica de que les acabo de mencionar, de si el usuario está repetido, etcétera, y pues toda la validación, ¿no? Nada más corriendo esta mera línea, ¿no? Entonces a mí fue lo que me enamoró. Para empezar dije, no, yo ya no voy a hacer login nunca más, ¿no? Voy a hacer estas formularios. Muy bien. Bien, hablando de Artisan, ¿qué es esto de Artisan que me estás poniendo tan maravilloso? Bien, es la línea de comandos propia de Laravel, ¿no? Cuando yo vi que iba a hablar la compañía Sagrario de Things, dije, ay, qué bueno, porque ya no voy a tener que explicar tanto esta lámina, ¿no? Básicamente, Artisan nos provee de un conjunto de comandos que nos van a hacer la vida más fácil. En este caso yo le estoy poniendo uno solo, que es el migrate. Básicamente es lo que vimos hace 2 exposiciones, ¿no? Con Sagrario. Aquí no le ha pasado que un compañero, están trabajando en equipo y un compañero hizo una tabla nueva o alteró alguna tabla de las actuales, etcétera, ¿no? Y obviamente con el control de versiones que estamos manejando, de repente algo falla y pues no sabes qué es, ¿no? Y resulta que es porque alteraron la base de datos. Bien, con migrate pueden hacer eso, ¿no? También trae un seeder, etcétera. Son comandos que pueden hacer la vida más sencilla, ¿no? Y sobre todo propiciar la verdadera colaboración en equipos. Listo. Okay. Otra de las cosas que se me hizo muy importante y muy hermoso, la verdad, es Eloquent, ¿no? Eloquent es el ORM que trae por default Laravel. En algún momento cuando estuve yo trabajando con Zend, me clavé en Doctrine, me gustó, traía muchas cosas interesantes, un poco muy a la Java, ¿no? Yo ya traía esa escuela, les enseño, espero que se vean. Creo que este es de los códigos más largos que podemos tener, pero aquí lo que les iba a mostrar es pues cómo se crea un modelo en Doctrine, ¿no? No sé si se alcanza a ver, estos son comentarios. Pero realmente no son comentarios, sino son señalamientos de cómo debes de tratar este modelo para mapearlo con una tabla de tu base de datos, ¿no? En sí tiene el nombre de la tabla, que es la clase user, aquí se le indica que es el ID, bueno, se le indican los campos que tiene, si hay relaciones como esta, se le indica con qué tabla está relacionada, etcétera, y pues, por supuesto sus setters y sus getters, ¿no? También clásico como de algunos frameworks, y con Eloquent funciona así, ¿no?
Con Eloquent creamos un modelo, únicamente le decimos qué tabla vamos a usar, y si usamos relaciones, nada más decir a qué tabla va relacionada, ¿no? Y punto. No tenemos que especificar qué campos vamos a usar, de qué tipo van a ser. Inclusive en la de Doctrine pueden ver por aquí. Bueno, se le especifica hasta qué longitud va a tener el campo, ¿no? Y bien, aquí es más sencillo, ¿no? Es de lo que más me gustó de Laravel también, la parte de Eloquent. Aquí tenemos otro ejemplo. El primero ya es más PHP plano, es la típica consulta que vamos a hacer con PHP, es un select. Inclusive si se alcanza a ver aquí lo pasan en un bucle, ¿no? En un while. Entonces la forma para obtenerlo, a pesar de que es unas consultas sobre un solo ID, pues es con un while y imprimirlo, ¿no? Es algo sencillo. En Laravel se hace pues en 3 líneas, ¿no? 4 si cuentas la última. Únicamente instanciando el modelo que acabamos de ver, el modelo de user, utilizas find para traer el ID en específico y listo. Así puedes acceder al registro de la base de datos, únicamente pues especificando qué campo quieres, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Bien. Este es el CRUD básico. El primer bloquecito pues es básicamente cómo insertar un registro. Instanciamos primero el modelo de la clase user y le especificamos los campos que queremos crear, ¿no? Que queremos llenar, en este caso Gabriel y Ciudad de México, y a continuación pues guardamos con la función save. Y es todo lo que necesitamos para hacer un insert, ¿no? En la segunda conjunto de líneas, en el segundo bloque, pues es otra opción de cómo crear un registro, pues igual en una sola línea de código, ¿no? Para obtenerlo, en este caso, vamos a obtener el registro de nombre Gabriel. Se utiliza el mismo modelo, especificando qué nombre quieres buscar y después la función de first, ¿no? Si quieres un solo registro, utilizas first. Si quisieras un conjunto, utilizas get. Y así de simple, pues llegas a obtener ese registro, ¿no? Como si fuera un select. Ahora digamos que lo queremos editar, ¿no? Para este ejemplo, pues en vez de Gabriel se va a llamar Gloria. Ahora se llamará Gloria. Lo único que hacemos es cambiarle el nombre, usarlo como objeto, cambiarle el nombre y guardamos. Y eso es el equivalente en PHP a un update, tabla, set, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues si quisiéramos borrar en algún momento, pues usamos delete y listo. Ese registro deja de existir. Okay. Otra de las cosas interesantes que trae Laravel es el middleware. ¿Qué es middleware? Es básicamente una capa intermedia entre nuestros controladores y la respuesta que vamos a proporcionar. Un ejemplo de esto, imagínense que tienen un blog. Ustedes quizás sean administradores y tienen muchos escritores que van a ser sus editores, van a ser colaboradores. No les quieren dar acceso quizás a las opciones, a la administración de su blog como tal, simplemente que puedan leer estadísticas o editar notas y a lo mejor ni publicarlas, ¿no? Bueno, el middleware lo que hace es ser un intermediario entre qué vamos a dejar para este caso que nuestros usuarios puedan ver. Si este usuario tiene permisos de administrador, va a poder ver todo. Si tiene permisos de editor, a lo mejor no le das acceso a todo, ¿no? A lo mejor le das acceso nada más a las partes que te convienen a ti, ¿no? Este es un burdo ejemplo, ¿no? Pero también lo puedes manejar con otras cosas. A lo mejor si tu usuario viene de cierta región, lo mandas a un landing. Si viene de otra región, a lo mejor lo mandas a otro, ¿no? Etcétera. Y pues básicamente es una capa que puede ser independiente a tu controlador, ¿no? Sin que tengas que poner un if México, mándalo acá, else, etcétera, ¿no? Simplemente se hace pues ayudándose de esto, ¿no? Lo pones en tu constructor y ya con eso sabe a dónde va a dirigir. Okay. Mailable es otra de las características que a mí me gustó mucho de Laravel. Aunque pareciera que es mucho más trabajo en esta lámina, vamos a ver en comparación con PHP clásico, ¿no? Este es un
lo más plano que pueden ver, un ejemplo de cómo mandar un correo electrónico en PHP. Seguramente muchos de nosotros lo hemos hecho así. Con Laravel la diferencia es que vas a crear una clase que extiende de la clase Mailable, y prácticamente es decir, ocupa este objeto, en este caso el objeto usuario, y mapéalo en esta vista. Quiero que se lo muestres o se lo mandes a mi usuario de esta manera, ¿no? Resumiendo, haciendo una clase así, nos evitamos o logramos que todos los correos queden con una sola línea, ¿no? Nada más le mando el tipo de objeto que voy a utilizar, en este caso usuario, ¿no? El ejemplo es un mail de bienvenido. Digamos, yo ejecutando esta línea le mando un correo de bienvenido a nuestra plataforma. A partir de ahí ya saca toda la información pues que tenga escrita en la tabla usuario de la base de datos, en File System. Y este es uno de los últimos que me enteré, ¿no? Si ustedes son como yo, probablemente este es un ejemplo de cómo conecto Amazon S3 para subir una imagen o un archivo simple, ¿no? Si ustedes son como yo, seguramente se hicieron una clase así, con un método para subir, donde sus constantes son pues sus claves de Amazon, ¿no? Y el constructor pues creas la instancia de S3. Inclusive cuando yo empecé con Laravel, pues así hacía la conexión con S3. Después me entero que existe el file system, el storage, que pues básicamente aquí le dice, ¿sabes qué? Voy a usar S3, ponme este archivo con tal contenido y listo, ¿no? Y regrésamelo en esta línea, ¿no? Regrésame la URL. Y más sencillo, ¿no? Realmente, pues no es que yo sea un experto en Laravel, siempre estoy descubriendo cosas nuevas. Y cuando ves esto dices, oye, pues, en 2 líneas de código me ahorré lo que yo estaba haciendo en 20, ¿no? 30, quizás. Pero bueno, estas son como de las particularidades que más me gustan. Hay muchas más. Laravel se actualiza cada 6 meses aproximadamente, y va sacando features nuevos y más sencillos, ¿no? Para la vida del programador. Pero bueno, a todo esto, Laravel no es un framework de MVC. ¡Wow! No, pero si tú me dijiste que manejabas frameworks donde veías modelo vista controlador, ¿no? Y me acabas de hablar incluso de los modelos de los controladores, un poco de las vistas. ¿Cómo que no es un framework MVC, no? En algún momento, pues no me creyeron, ¿no? Pero bueno, les traje esta evidencia. Este señor, Taylor Odwell, es el creador de Laravel, ¿no? Entonces todo esto viene de un blog, o de un post de un blog, en donde te hablan de las arquitecturas MVC. Entonces ahí le preguntan, oye, Laravel en realidad es un framework de modelo vista controlador. Pues no realmente, ¿no? ¿A qué viene todo esto, no? Acabamos de ver que Laravel nos da posibilidades de usar middlewares, de rutear la URL, ¿no? Para dirigirlas a un controlador, nos da archivos de sistema, ¿no? Y no es una particularidad de Laravel, simplemente que hoy por hoy los sistemas o las aplicaciones web modernas, pues ya no dan para que los representes con 3 letras, ¿no? Inclusive pues justamente cómo representas un middleware que viene siendo un intermediario entre el controlador y la vista, ¿no? O cómo representas quizás hasta la misma arquitectura de tu frontend, ¿no? A lo mejor tendrás una aplicación en la que no uses las vistas, ¿no? Se puede. ¿Quién no ha hecho una aplicación únicamente con controladores? O inclusive sin modelo, ¿no? Sin usar bases de datos, simplemente un controlador y una vista, ¿no? Es decir, pues realmente no, si quisiéramos representarlo, pues sería MVC, A, H, J, Y, Z, ¿no? Pero bueno, lo bueno y lo malo de Laravel, ¿no? Ya les estuve hablando de las maravillas y todo, pero de entre todo hay cosas que tampoco me agradan tanto. Pero bueno, vamos a verlo. Todo depende del cristal con que se mire, bien dice, ¿no? De lo primero es que hace el trabajo más sencillo y más ágil. Yo creo que ninguno tiene problema con que su trabajo sea más rápido y más ágil, ¿no? Inclusive la misma filosofía de Laravel fue que el programador disfrutara el programar, ¿no? Quitarle esas
tareas tan tediosas, tan repetitivas, tanta talacha, y que nada más te enfocaras pues en la parte divertida. Permitir la colaboración en equipos, ¿no? Ya vimos el Migrate, ya vimos que nos deja siempre, por ejemplo, si tienen un equipo de backend, si tienen un equipo de frontend, el equipo de frontend puede intervenir las vistas muy bien sin que el de backend se tenga que preocupar, ¿no? El de backend nada más manda los modelos y listo, aunque usen la misma palabra, con eso está todo, ¿no? Bien integrado con Gulp, con Vue, con SAS, que esto puede ser entre lo bueno y lo malo, ¿no? Al final no te tienes que casar con si viene con SAS, no tienes que casarte con SAS, le puedes meter LESS si tú quieres, le puedes meter jQuery, es tu aplicación, ¿no? Le puedes hacer lo que quieras. Pero de cierta manera Laravel te obliga un poco a que aprendas esas tecnologías, y dentro del frontend son tecnologías pues, bastante interesantes y bastante poderosas. Entonces, ¿por qué no echarles un ojo, no? Lo que les comentaba, las actualizaciones de Laravel son constantes. De hecho, yo me quedé en la 5.4, van en la 5.7. En la 5.4, pues me quedé ahí porque yo en mi servidor usaba PHP 5.6, y desde la 5.5 ya te exigen el PHP 7, ¿no? Entonces ahí yo no podía hacer tanto el cambio, pues por otros proyectos que tenía, pero realmente no es que cambie mucho de versión a versión, simplemente le meten un feature nuevo, etcétera, ¿no? Pero para que no te deje atrás es pues algo que tienes que estar considerando, ¿no? Que lo van a estar actualizando, y que te tienes que estar actualizando tú. Y por último, la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es rápida. Es si te metes con Laravel, lo vas a aprender de volada, es constante. Pero ahí el problema es que necesitas conocer muchas cosas de PHP. Yo les conté mi historia de cómo empecé con PHP, frameworks, luego llegué a Laravel y dije, bueno, yo creo que Laravel va a ser mi framework favorito, ¿no? Hasta que no llegue otro quizás. Pero el ejemplo que les decía, pues quién sabe hacer un formulario de login desde cero, ¿no? Si alguien llega y se acostumbra a que el formulario se hace con una línea de código y se hace por arte de magia, pero no sabe cómo se construyó o no sabe cómo funciona, pues ahí hay un problema, ¿no? Entonces, por lo menos yo recomiendo siempre que se vayan por ese caminito, ¿no? Que sepan bien cómo funciona PHP, vean otros frameworks. Yo sé que les estaba hablando de Laravel, pues porque a mí me gusta mucho, porque me ha funcionado, pero pues siempre es bueno que vean otros. A lo mejor a ustedes les sirve algún otro framework en particular, a lo mejor no les gusta y dicen yo voy a hacer mi propio framework, ¿por qué no? Pero siempre es bueno conocer de todo antes de entrar con Laravel, porque si bien es un lenguaje muy sencillo, perdón, un framework muy sencillo, que hace todo más sencillo y más ágil, pues también nos puede entorpecer si no llevamos el camino del PHP o bien, ¿no? Entonces, de mi parte es todo. Les doy un agradecimiento, y pues si tienen dudas, comentarios, preguntas, adelante. Aquí formados, uno por uno, no se vayan a amontonar. Bueno, si no es Laravel, ¿qué es? Laravel es tu favorito, si no, sería CodeIgniter. De hecho, fíjate que el de hecho, fíjate que el creador de Laravel, pues comenzó ese proyecto porque él andaba en CodeIgniter, ¿no? Entonces dijo, no, pues tengo que sacar una alternativa que sea, pues más sencilla, ¿no? CodeIgniter me parece también otra opción. Me gustaría haberte dicho que Falcon, pero la verdad no lo he probado. He escuchado muy buenos comentarios, y sí me interesaría mucho ver qué tal sale. Symfony quizás, Symfony tampoco no. Pero sí, siempre es bueno verlo. bueno, la respuesta es válida, ¿no? CodeIgniter. Todos hemos tocado CodeIgniter, nadie diga que no. Todo el mundo le ha tocado, no mientan. Pero, ¿cómo se llama? Pero yo esperaba quizá alguna respuesta como Symfony y todo eso.
La pregunta es, la escala, más bien, la escalabilidad que tienes con Laravel, por lo que dices, es muy alta, pero ¿es fácil migrarte de versiones? Dentro de su documentación te dicen, ¿sabes qué? Si estás en la 5.5 y salió la 5.6, sigue estos 3-4 pasos, ¿no? Lo único es que si vas en la 5.2 y ya van en la 5.7, ahí sí el proceso es 5.2, 5.3, 5.4, uno por uno, ¿no? Entonces, a lo mejor es más fácil, pues empezar un proyecto de la más nueva, digamos en este caso de la 5.7, copiarte tus modelos, copiarte tus controladores, realmente no cambia mucho, ¿no? Cuando son cambios muy drásticos, quizá te lleve, ¿qué será? 1 hora, 2 horas para adaptar lo que ya tenías, pero realmente van como paso a pasito. Lo que veo que están haciendo en las actualizaciones, pues sobre todo es sacar como features pues que no se tenían antes, ¿no? Por ejemplo, en la 5.7 me parece sacan uno para solo correr ¿cómo se dice? Procesos de tipo cron, solo correrlos en un servidor, ¿no? Si en caso de que tengas la misma aplicación en varios servidores, pues que solo lo quieras correr en uno solo, pues sacan un mini feature así, ¿no? Realmente no son muy extremas, tampoco es de que te vayas a perder de actualización en actualización, pero cuando vas de una versión a otra es muy sencillo hacerlo. Como framework de inicio, Laravel yo creo que no, pero ¿cuál sería tu framework de inicio? Yo creo que una persona que se está iniciando en esto en PHP no lo metería tal cual a algún framework, ¿no? Más bien sería PHP, apréndelo PHP a lo mejor lo más básico y después el framework que quieras, ¿no? No necesariamente Laravel, pero sí tener ese background. Iba a preguntar, ¿qué tan fácil es integrarlo, por ejemplo, con bibliotecas de Symfony, por ejemplo? ¿Eso se puede o no se puede? Pues ahora que comentaba que me estuve metiendo con Doctrine antes de Eloquent, por ejemplo, yo mi primera aplicación con Laravel implementé Laravel Doctrine, ¿no? Una de las ventajas es que la comunidad de Laravel es tan grande que hace ese tipo de librerías para que la puedas integrar, ¿no? Por ejemplo, la de Things no conozco si existe alguna integración que pueda hacer con Laravel, ¿no? A pesar de que ya trae su migrate, su propio migrate, pero a lo mejor puede haber una, ¿no? ¿Qué más existen? Integraciones con React, por ejemplo, etcétera. Seguramente alguna librería en la que estés pensando, seguramente alguien ya hizo algo y es tan fácil como agregarlo a tu Composer, ¿no? Hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿en Laravel existe algo similar a un Service Manager, muy similar a Zen Framework 2 o 3? ¿Y cómo aplicarías patrones de inversión de control en Laravel? Existen unas que son Service Provider, que me parece que es el equivalente, prácticamente es para el bootstrapping, me parece, ¿no? Si ese es el que me parece que dices de Zen, para su bootstrapping. Sí, te sirve para inyección de dependencias. Este Service Provider, pues prácticamente es un cambiecito en el nombre, ¿no? Y la segunda pregunta me decías para modelos de qué? De inversión. Ahí sí no sabría decirte. No sabría decirte. Yo prefiero no inventarte algo a contestarte mal, ¿no? Hola, oye, vi que mencionaste al final de que tenía o incluía Vue.js y SAS. ¿Hasta dónde llega con esas
bibliotecas y qué es lo que puedes hacer después ya con frontend puro del lado del cliente, como con JavaScript y CSS. Está buena esa pregunta porque no hablé mucho de la parte de front, ¿no? Pero Laravel también pues es hermoso en ese sentido. Como te lo mencioné, si tú quieres manejar Vue, si quieres manejar jQuery, si quieres manejar JavaScript solito, lo puedes hacer, ¿no? No te tienes que casar tanto con ese framework de JavaScript, ¿no? Para empezar. Pero por ejemplo, en la medida en que yo he visto que funciona con Gol, por ejemplo, lo interesante es que si tú corres el comando artisan, el serv, no necesitas crear en tu local un virtual host, ¿no? O sea, te corre ahí un servidor exactamente. Y lo interesante es que le puedes meter, por ejemplo, ¿cómo se llama el browser sync, ¿no? Le puedes meter con Golf, puedes hacer tareas que también son como repetitivas en vez de que estés ahí corriendo SAS, de que estés quizás creando versiones de tus archivos estáticos, etcétera. Pues nada más lo manejas con Golf. Hay una cosa que se llama Laravel Elixir. Ahí básicamente le indicas cuáles van a ser tus JavaScripts, tus CSS y si los necesitas compilar una vez, otra vez, etcétera, ¿no? La verdad es que es un framework muy amigable con la parte del frontend. No está casado con nada, no necesitas ser experto en Vue. Si no lo conoces, no te gusta o no lo quieres implementar, no es necesario. Al final es muy flexible con eso, ¿no? Más que nada lo integran por defecto, pues porque la comunidad es el framework de JavaScript que más le ha encontrado par con Laravel, ¿no? Pero no quiere decir que tengas que hacer todo con eso. Sí, bueno, y ya para concluir, con de Vue.js, ¿cómo maneja algo de Ajax? ¿Ya por per se? Ya no existe. Bueno, si tú quieres meter Ajax se puede hacer totalmente, o sea, realmente lo que haces es en tu controlador metes ahí un método y por ejemplo lo que se hace es que estos modelos que expliqué los regresas con un método que es return JSON, entonces automáticamente ya te hace el regreso en un formato JSON, o sea, para el Ajax, y se puede hacer sin ningún problema. Hola, ¿te permite encriptar? Su propia función para encriptar, aunque también las primeras versiones te traían ¿cómo se llama? El mCrypt, algo así, que es el de PHP. Inclusive si tú quieres meter alguna otra librería se puede hacer, ¿no? Al final es un framework muy flexible en el que pues, no está peleado con nada, ¿no? Es lo que les comentaba. De entrada trae Eloquent, pero si tú le quieres meter Doctrine, si le quieres meter tu propio ORM, lo puedes hacer sin ningún problema. Hay una pregunta con lo del Vue que tenía duda. O sea, la integración esa que dices del Vue es simplemente que lo puedes usar y puedes consumir los JSONs así o el mismo framework te permite como generar solito código JavaScript tipo, no sé si alguna vez trabajaste en Java con el Java Server Faces o en el Node.js con una cosa que se llama Meteor.js o ese tipo de soluciones que como que el frontend y el backend como que están súper acoplados. No sé si así es como puede funcionar o si más bien nada más se refieres a que a Laravel te puedes escupir JSONs y ya tú los consumes con lo del Vue. No, realmente está muy dividido, como inclusive si tú haces tú bien tu template, en este caso usan el sistema de Blades para lo que viene siendo los HTMLs, el contenido estático. Si tú lo haces muy bien no tienes que meter ahí nada de código, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que pues hay algunas malas prácticas en la que quizás le mandarás ahí
no sé, pues un chorizo ahí de un JSON completo, ¿no? Inclusive, de las cosas que yo pasé con Laravel es que yo usaba mucho el JSON encode, ¿no? Después me di cuenta que la misma respuesta te dejaba mandarlo en el formato que tú quieras, ¿no? Inclusive, pues XML, ¿no? Que ya, algunos dicen ya Ajax ya no se usa, pero pues XML tiene, ¿no? Exacto, ¿no? Pero bueno, es un poco más relacionado como si tienes malas prácticas, de empezar a mezclar pues la parte del frontend con la respuesta que mandes en el controlador, pues si vas a encontrar cosas como esas, ¿no? En la parte de Vue, pues te repito, realmente no es no es tanto como que tengas que obligarte a que tu aplicación tenga Vue, sino que pues ahí es libre. Viene incluido, pero no es necesario. Esta es pregunta de primaria. Imagínate tú una recta donde tú tienes diferentes tipos y tamaños de aplicación. ¿Dónde empiezas con Lumen? ¿Dónde terminas con Lumen para empezar con Laravel? O sea, quiero entender que como micro framework te da hasta dónde para luego brincarme a por fuerza Laravel, ¿no? Bueno, esto realmente es pues más que nada sobre todo los frameworks, no exclusivamente de Laravel, ¿no? Creo que ahí es un tanto valorar el tamaño de tu proyecto, que tanto pues digo, si vas a hacer un landing a lo mejor no vale la pena que le metas ni un framework, ¿no? Ni PHP siquiera. Pero si estás pensando en una aplicación que lleve al menos una base de datos, pues puede ser mediana, que vaya a utilizar varias vistas, por ejemplo, pues quizás ahí ya puedes empezar a pensar en un framework, ¿no? Dependiendo del tamaño puedes usar el micro framework o el más grande, ¿no? Ahí sí depende mucho de en qué tipo de aplicación estés pensando. Yo he hecho aplicaciones muy pequeñas con Laravel, ¿no? Y es también lo interesante que desde el momento en que tú defines bien qué vas a usar, ya lo acabo de decir, ¿no? Pues a lo mejor mi aplicación iba a usar modelos, ¿no? Y no es necesario que yo me ponga a crear y a crear. Digo, es muy... Yo lo dejaría muy abierto al desarrollador, al programador, pero sí evaluando qué tan grande va a ser tu proyecto, ¿no? Yo creo que tampoco lo dejaría bueno, si es un proyecto muy grande, métele Laravel, ¿no? Puede ser desde uno muy mediano hasta para adelante, ¿no? Ya para proyectos muy chiquitos que se los echen una semana, pues a menos que sea para aprender, pues lo recomiendo, si no, pues échense un PHP muy rápido y ya. Yo nada más quisiera un poquito abundar en su respuesta de cuándo usar un micro y uno más, un framework ya más en serie. Por ejemplo, uno de los problemas con los micro frameworks es mantener, por ejemplo, la base de datos, ¿no? Cuando el modelo está cambiando constantemente, por ejemplo, Silex, en el caso de Silex, o de Lumen, no tienen ese motor de traquear la base de datos, o cuando están cambiando mucho cuando están integrando cosas como por ejemplo un REST API, puede ser fácil empezarlo, hacer el mock del REST API, es muy rápido, pero ya cuando quieres integrarlo con el ORM, cuando hay más cosas detrás, ya es difícil, ¿no? Ya es más difícil que si lo haces con Laravel o con Symfony. Ok, mi pregunta también mi pregunta es más acerca del ORM. Se ve que has utilizado Doctrine. Primero, ¿por qué prefieres hacerlo con Eloquent aparte de la sencillez de código? ¿Y cómo es que se minimizas la inferencia de datos respecto a Eloquent, que infiere tal cual el dato, mientras que Doctrine le especificas el tipo de dato que es y te devuelve el dato per se parseado, el tipo de dato exacto? Pues bien, como viste en mi ejemplo, pues la verdad es que hacer modelos en Doctrine así a manita pues es medio pesado, ¿no? Inclusive, pues luego a veces dices, tengo un error, y resulta que es porque le dices que un campo tiene una longitud de 10 y es de 11, ¿no?
y te echaste ya toda la tarde con eso, ¿no? ¿A quién le ha pasado? Exactamente, ¿no? Pero tampoco me malentiendas, ¿no? Siempre hay que hacer validación, ¿no? Siempre sobre tus datos. Fíjate que si tienes bien hecha tu tabla en MySQL, no es tan necesario que en Laravel especifiques o castes el resultado, ¿no? Por ejemplo, si estás manejando números, te va a regresar el número como tal. Eso también es de lo padre, ¿no? Habrá ocasiones en que pues manejes a lo mejor números, pero es una cadena, ¿no? Y ujú. Pues fíjate que Laravel ya se ocupa como de hacer iba a decir esa chamba, pero pues esa palabrita, ¿no? Ujú, El Eloquent no lo infiere, tú lo puedes castear a mano, tú le puedes decir, es el... Sí, ¿sabes? ¿No? Yo puedes castear tanto array como JSON, le puedes decir directamente que te lo decodifique cuando lo jalas, y viene del driver. Cuando tú, por ejemplo, usas MySQL y defines las columnas con su tipado, es parte del tipado que trae la columna y otra parte es parte que tú lo forzas. De hecho, por ejemplo, puedes hacer cosas como el tipado puede venir de naturaleza string y tú lo puedes parsear. De hecho, lo puedes parsear hasta tipo byte, si es así como lo necesitas, ¿no? Eloquent tiene diferentes niveles de casteo que te permiten hacer ese tipo de operaciones de manera nativa. De manera nativa. Sí, una pregunta más. Veo que utilizaste directamente el middleware respecto a en Laravel, ¿no? Bueno, a diferencia de SEMrush, utiliza distintos niveles de servicios y de prioridades. ¿Cómo enlazarías en el middleware bueno, hay alguna manera de interceptar el dispatch de alguno de los eventos? Me imagino que Laravel hace exactamente lo mismo y ¿qué tipo de documentación tendría que buscar o algo por el estilo? Sí, de hecho, fíjate que cuando yo usé Doctrine, pues me metí un poco en la parte del ACL, ¿no? Que ya traía justamente Send, una cosa para ese tipo ¿cómo se dice? De permisos, ¿no? En la parte del middleware, lo que haces es en tu constructor, en el constructor del controlador, le especificas, voy a usar este middleware, ¿no? En el middleware tú estableces las reglas, él es el que capta pues lo que va a entrar a ese controlador, ¿no? Bueno, no hablamos hoy como de los roots, o sea, también trae una parte de justamente del ruteo y ahí puedes agregarlos incluso, ¿no? Justamente prácticamente lo que dices, ¿no? En el root, esta ruta, manéjame el middleware tal, ¿no? Y prácticamente ahí es si es tal condición, manéjame esta salida y si no, manéjame la otra. Así es. Sí, también existe el middleware dentro de esa parte de los roots. Bueno, yo nada más tengo un par de preguntas chiquitas. Una, si conoces o hay alguna solución o algo parecido como que reutilice Laravel para hacer la onda del sitio estático, como algo así como el Sculpting utiliza más cosas de Symfony. Y otra, a lo mejor es mucho bloat, ¿no? Pero si recomendarías Lumen, porque también en las métricas, en los benchmarks decían que es mucho más ligerito que Silex,
si lo recomendarías para una función lambda o estas funcioncitas, ¿no? De serverless, ¿no? Si serviría utilizar Lumen ahí o no, o sea, no tiene sentido y entonces mejor descompones todo en funciones de PHP planito, ¿no? Bien, pues la inicial, creo que no conozco alguna solución que te deje tener como un sitio estático nada más con el framework de Laravel. Probablemente buscándolo lo podríamos encontrar, pero de entrada yo la recomendación es, pues si vas a hacer un sitio estático, pues hazlo meramente HTML, lo más sencillo, ¿no? Quizás. Y sobre la segunda, bueno, ahí son dos respuestas, ¿no? Si vas a consumir un lambda, pues por lo general el lambda nada más utiliza, creo, Python, Java. Realmente no hay opción ahorita para que tú crees una función y la puedes hacer en PHP, ¿no? Existe con Node y todo, ¿no? Pero a lo mejor la pregunta iba más a consumir esa función, ¿no? Consumir ese endpoint. Bueno, entonces dime. No hay muchos y realmente no he utilizado las funciones lambda de Amazon, ¿no? Pero en ese mismo sentido hay la onda esta hay otro curso de Apache que se llama OpenWhisk y lo tienes disponible más con Cloud Functions de IBM. Ahí sí puedes subir tus propias funcioncitas en PHP, o sea, y PHP tú con PHP provees el endpoint para que sean las funcioncitas que corren pues rápido, ¿no? Bueno, yo lo he manejado con Lambda, por ejemplo. Es pues interesante que haya alguna opción similar ahí con PHP, ¿no? Porque pues, al final PHPeros nos gusta nuestro lenguaje. En resumen, Lumen como microframework sí lo recomiendo, o sea, no es de que yo lo prefiera a Laravel. La verdad es que por la parte de la autentificación es por la que dije, no, mejor me voy con Laravel, ¿no? Pero para aplicaciones pequeñas, ya cuando tienes experiencia en Laravel, pues totalmente recomendable, ¿no? El endpoint pues lo puedes consumir sin ningún problema. De hecho, si estás pensando hacer una aplicación así entre serverless para nada más consumirla y tener a lo mejor un front con Laravel, pues adelante, yo te lo recomiendo. Yo tengo algunas funciones así, conectadas a Lambda, y pues la verdad es que esa es otra tecnología pues, que es una maravilla, ¿no? Y la recomiendo totalmente. Pues muchísimas gracias, un aplauso. Pues muchas gracias por asistir a esta meetup. Hemos terminado. Nos vemos en noviembre. Va a ser la última meetup del año. Después en diciembre probablemente organizamos alguna fiesta como el año pasado. Ahí les estaremos avisando. Ya se acabó el año, por cierto. Pues muchísimas gracias por venir. Nos vemos en el Slack. Ahí estamos en contacto. Cualquier persona que quiera hacer speakers para las siguientes meetups, por favor acérquense con nosotros, mándenos un correo ahí en Slack o en Twitter, comuníquense con nosotros y pues nada, muchas gracias.